Hola, un saludo cordial a todos y todas, bienvenidos a este video donde estaré hablando del análisis crítico del discurso y lo estaremos relacionando con sus estudios, estaremos relacionando sus estudios con las posibles transformaciones sociales y también los estudios relacionados con problemáticas de xenofobia. Para esto estaré dando algunos ejemplos que permitan evidenciar más y dejar más claro cómo se relaciona un tema con el otro, cómo lo podemos relacionar y pues estaremos también tocando contextos sociales y políticos que son pues lo principal en las teorías de Van Dijk, que es el creador de esta teoría del análisis crítico del discurso. Para comenzar, pues hay que hablar que el análisis crítico del discurso nos dice que todos los discursos, ya sean hablados o escritos, emitidos dentro de un contexto social o político, pues que esos discursos sostienen el abuso de poder, el dominio y la desigualdad social. Estos hechos son practicados y se reproducen pues, en esos contextos sociales y políticos, y lo que trata el análisis crítico del discurso. El discurso es hacer una investigación analítica de estos discursos, de estos hechos, y de qué manera pues influyen en la reproducción y en la reproducción y en la práctica del abuso de poder, de la dominación y de las desigualdades, como les decía, pues en contextos sociales. Así que para empezar a ejemplificar mejor el tema, sí, para empezar a ejemplificar, hablaremos primero de las declaraciones de hace un tiempo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, refiriéndose a los venezolanos como generadores de hechos o problemáticas de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Ella dijo textualmente en el primer trimestre del año 2019 lo siguiente: no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida a cuadritos. Aquel que venga a trabajar, bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo inmediatamente. Estas declaraciones de la alcaldesa nos dan pie para hablar y que se entienda mejor un tema que es abordado en el análisis crítico del discurso, y es el de los macro y micro niveles. Los macroniveles son entendidos como aquellas instituciones de poder, ya sea por ejemplo en este caso de la alcaldesa, la alcaldía, ¿sí? Que son instituciones que pues tienen un rol o una influencia importante dentro de la sociedad. Y los microniveles son aquellos en los que se ven involucrados pues aquellas personas que hacen parte de esas instituciones. En este caso, como estamos hablando de Bogotá, pues el micronivel viene siendo los habitantes y los ciudadanos de Bogotá, los bogotanos. Entonces aquí pues yo creo que queda explicado lo de los macro y microniveles, y pues haciendo también una relación en cuanto a las declaraciones, pues cuando se habla de los macroniveles también se habla de que todos los discursos, todo lo que se transfiere o se emite desde ese poder, pues tiene una influencia muy grande en el micronivel, ¿sí? Ya que en este caso, pues al aludir responsabilidad de inseguridad a los venezolanos por parte del macronivel, que es la alcaldesa, pues el micronivel va a tomar ese mensaje como indirectamente relacionando a los venezolanos con ladrones, con delincuentes, ¿sí? De esta manera también se cumple con un trabajo ideológico, pero es la manera en que funciona la relación ideológica y relaciones de poder entre el macronivel y el micronivel, que también pues hemos evidenciado en el caso de las declaraciones con carga xenófoba de la alcaldesa de Bogotá. Este ejemplo que acabamos de dar nos da mucho para tocar algunos temas del análisis crítico del discurso y para relacionarlo y que se entienda mejor. Cuando hablamos al inicio del abuso de poder, pues aquí se está ejemplificando completamente, porque la alcaldesa está aprovechando su rol de poder como alcaldesa y como mandataria máxima de la ciudad para emitir un mensaje de la manera que ella lo quiso hacer, ¿sí? Y eso tiene una repercusión, eso tiene unas consecuencias dentro del contexto social, es que es donde permea y donde llega ese discurso, porque la gente, al escuchar que la alcaldesa está señalizando a los venezolanos con temas de delincuencia y problemáticas de inseguridad, pues lo que va a hacer la gente indirectamente en sus cabezas y en sus mentes es relacionar la delincuencia y relacionar la inseguridad con los venezolanos.
Van Dyck también nos habla de que el discurso hace un trabajo ideológico. Yo creo que aquí la alcaldesa también tuvo esa intención de promover un trabajo ideológico hacia la población bogotana, sobre todo al atribuirle los hechos de inseguridad a la población venezolana, a los inmigrantes venezolanos, y lavarse un poco las manos ella como la máxima responsable de la seguridad y de todos los problemas sociales de la capital, pues como mandataria máxima. Y sobre todo esto lo podemos reafirmar con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, que nos dice que los migrantes venezolanos cometen apenas el 2% de los hurtos en Bogotá, ya que en el año 2018 fueron capturados 2.457 venezolanos inmigrantes y en el 2019 4.830. Y damos las cifras de estos 2 años porque esas declaraciones fueron hechas en el primer trimestre del año 2019, lo que obviamente deja mucho más mal parada a la mandataria, a la alcaldesa Claudia López, porque pues la mayoría de hurtos y de hechos de delincuencia pues los cometen colombianos y apenas un mínimo porcentaje pues lo cometen los migrantes o inmigrantes venezolanos. Pasando a otro ejemplo también relacionado con el hecho de los inmigrantes venezolanos, podemos hablar también de las declaraciones del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y también recientemente ex candidato presidencial, cuando a inicios del 2019 mencionó textualmente que las venezolanas son una fábrica para hacer niños pobres. Esto lo dijo en unas declaraciones cuando él fue alcalde de esa ciudad. Y por supuesto también podemos hablar aquí de la relación entre problemáticas de xenofobia y el análisis crítico del discurso. Obviamente todo esto también está relacionado con todo lo que dije anteriormente en las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, o sea, podemos dar los mismos ejemplos. Sin embargo, podemos añadir también que de esta manera el discurso construye la sociedad y la cultura. Aquí de qué manera se está haciendo. Obviamente la cultura es algo también ideológico, son costumbres, son tradiciones. Aquí podemos entonces aludir que la cultura venezolana o la cultura de las mujeres de Venezuela, pues que su tradición pues, es fabricar niños pobres o que ellas simplemente o que los venezolanos son pobres, ¿sí? Ya que digamos, al decir eso, pues lo que las personas y lo que los ciudadanos colombianos entienden es que los venezolanos son sinónimo de pobreza, ¿sí? Por eso de esta manera también se puede construir un discurso ideológico o un conjunto de pensamientos de pensamientos ideológicos, pero también se está construyendo un imaginario social, un imaginario colectivo de la población venezolana al aludirle que son pobres, ¿sí? Entonces de esa manera también podemos relacionar el análisis crítico del discurso con este hecho en particular. En la preparación de este video, como para no hablar mucho y que se vuelva tedioso el tema de la migración venezolana, pues quiero pues aprovechar el espacio también para tomar un ejemplo aquí en un contexto ya local, que también lo podemos relacionar con el racismo y sus formas de discriminación, pero que creo que también tiene una carga xenófoba. Es un titular de Noticias Caracol en el último paro nacional en el que dijeron que ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Este titular pues por supuesto causó mucha polémica y lo podemos relacionar con pues, el análisis crítico del discurso en cuanto a la temática de la dominación social, ¿sí? Ya que también Van Dijk nos habla de que pues, todo ese abuso de poder, todos esos discursos que se hacen para reproducir el poder también tienen una intención de que pues, haya una clase dominante y una clase dominada. Yo creo que aquí, haciendo una analogía, la clase dominante puede ser los ciudadanos y la clase dominada los indígenas. Pues por todo lo que implica ser indígena y ser una persona de ciudad, una persona capital, sí, de ciudad, y una persona indígena o de pueblo, ¿sí? O rural, todo lo que implica eso socialmente. Entonces aquí yo creo que también podemos hablar de eso, que también además se involucra con el tema de lo que hablamos anteriormente en el caso de Rodolfo Hernández, de la cultura y la sociedad, de que obviamente están segregando la sociedad entre indígenas y entre indígenas y ciudadanos, por más de que los dos pertenezcan a un mismo territorio nacional y que de esta forma también se reproduce una cultura racista, una cultura discriminatoria y pues separa mucho
una parte de la sociedad con otra, por más de que los dos vivan en una misma nación, en un mismo contexto social. Y pues también obviamente la carga ideológica que tiene este titular es muy fuerte, porque está, digamos, aludiendo que pues, los indígenas no son ciudadanos y pues mucho menos que los ciudadanos no son indígenas. Entonces de esta manera creo que se puede también relacionar este hecho con el análisis crítico del discurso. Van Dyck también nos habla en su análisis crítico del discurso de un tema importantísimo que es el control mental. Aquí no va a traer ningún ejemplo a colación porque creo que los demás ejemplos se pueden involucrar con esto. Cuando hablamos del control mental es controlar las mentes de las personas para así después manejar sus acciones, ya que todo lo que uno tiene en su cabeza y todo lo que uno tiene en su mente después se ve evidenciado en las acciones, ¿no? Somos consecuencia, nuestras acciones son consecuencia de, lo que de nuestros pensamientos y de lo que tenemos en nuestras mentes. Por eso creo que aquí el rol principal de todos estos mensajes es permear la sociedad, es llenarnos de mensajes con cargas, por ejemplo, aquí en este caso xenófobas, para luego intervenir nuestras mentes y de esta manera tener un control sobre ellas y después tener un control sobre manejar nuestras acciones. ¿Sí? Y un ejemplo clarísimo es el de las cifras que yo vi anteriormente. La alcaldesa en sus declaraciones dijo prácticamente que la delincuencia estaba en manos, estaba en manos de los venezolanos. Sin embargo, las cifras nos hablan algo totalmente diferente. Entonces, obviamente, pues las personas no se quedan con las cifras porque las cifras no se dan, las cifras no se comunican, las cifras no se emiten, solo se emiten los mensajes, solo se emiten las declaraciones de la alcaldesa y pues la gente no va a tener, no va a tener como el interés por buscar si lo que dijo la alcaldesa es cierto o no. Simplemente lo primero que dicen y lo más fácil es atribuirle la delincuencia a los venezolanos, más allá de que las cifras nos digan otra cosa y que eso no sea cierto. Entonces creo que de esa manera podemos ver cómo también el control mental se ve relacionado con el análisis crítico del discurso y las problemáticas de xenofobia. Bueno, esperamos que este video les haya ayudado a entender mejor lo que es el análisis crítico del discurso y si lo tienen que relacionar con prácticas o con problemáticas de xenofobia. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.